Son las 3:01. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos los que estáis siguiéndonos por Instagram, a todos los que nos estáis siguiendo por YouTube. Tenemos hoy con nosotros a un auténtico crack, Rodrigo Castillejos. Rodrigo Castillejos es fisioterapeuta, él es especialista en rehabilitación y fisioterapia vestibular. Trabaja en, corrígeme tú, dímelo tú. No sé si sé decirlo. Fíjate, a ver, es el Instituto Otorrinolaringológico de Madrid, el IOM. Ahí es IOM. donde trabajo. Sí. Okay, pues ahí, porque como es más difícil que un trabalenguas, digo, directamente lo va a decir él, que lo va a decir mejor que yo. No te creas, no te creas, no estoy acostumbrado. Bueno, Rodrigo, él está especializado en trabajo con personas con trastorno del equilibrio, principalmente de origen vestibular, oculomotor, etcétera. Y él es especialista en la valoración, en cómo integrar todas las evaluaciones y luego en prescribir esa intervención que hacemos desde una rehabilitación o desde una fisioterapia vestibular. Así que, bueno, primero quiero darte las gracias por estar hoy con nosotros, ¿vale? Por pasar la tarde con nosotros. Esperemos que te hayas preparado una botellita de agua para este ratito, por lo menos, o una cerveza. ¿Te has preparado algo o no? No, todavía no es la hora de la cerveza, Luis. Yo me he preparado a mi ratoncito con queso. ¿Qué tiene el café? No, ratón con queso, tarta de queso. Es un té de tarta de queso. Ah, mira, Una guarrada increíble. ¿Quién ha hecho té con sabor a tarta de queso? Es como si hicieran. no, sobre todo quien lo compra. Tú imagínate un té con sabor a ternasco, por ejemplo, ¿no? Tú Exacto, imagínate algo parecido. un té con sabor a ternasco o algo así. Bueno, ok. Bueno, Rodrigo, cuéntanos un poquito. ¿Cómo empezaste en todo este mundo de los trastornos del equilibrio, de esa parte vestibular, etcétera? Cuéntanos. Mira, yo cuando terminé la carrera, ya por el 2000 y algo, y poco, 2002 fue, nos fuimos inmediatamente a Francia a trabajar y en el ámbito donde trabajamos, que era un ámbito hospitalario, teníamos formaciones continuadas y una de ellas versaba sobre los trastornos del equilibrio y vino un señor a hablarnos sobre trastornos del equilibrio en geriatría y nos habló de una patología en la cual se realizan maniobras físicas, que es el vértigo posicional paroxístico benigno, y a partir de ese momento me enganché y he ido progresando en la medida que uno puede. Hace un tiempo ya, no mucho, la verdad, me vine para Madrid, que es donde soy natal, y ahora mismo pues colaboro en una unidad de equilibrio con un equipo multidisciplinar, donde tenemos audiólogos, hay por supuesto otorrinos, fisioterapeutas, y somos un poco el centro que ahora mismo está de alguna manera gestionando más pacientes y con trastornos del equilibrio y por otro lado yo creo que con dotación tecnológica tanto de valoración como de tratamiento más elevada. Entonces, bueno, fue por casualidad y poquito a poquito he ido progresando en la medida que uno puede. ¿Cómo integráis en tu trabajo actual, tanto en la experiencia que habías tenido previamente en Francia como la que tienes ahora, cómo integráis el trabajo centrado en el paciente, pero con todos los profesionales de manera interdisciplinar? O sea, ¿cómo integráis la labor de cada uno y la capacidad de cada uno para el paciente? Pues tenemos bastante estructurado, aunque somos muy dinámicos, el modelo de intervención. Entonces, en general, en el centro nos gusta que el otoneurólogo especializado, el otorrino especializado, vea a la persona con trastornos del equilibrio. Si se estima oportuno, no es obligatorio, pero es una medida que sí nos gusta en el centro, porque de esta manera cubrimos las posibles banderas rojas que pueda haber detrás de los trastornos del equilibrio, que es algo que si quieres podemos comentar, porque efectivamente son patologías que requieren diagnóstico médico y requieren un seguimiento médico antes de, en mi opinión, hacer una intervención de fisioterapia. Uh-huh. Bueno, entonces, a partir de ahí, si se decide derivar hacia fisioterapia, acogemos en fisioterapia y nosotros organizamos tanto la valoración como el plan de intervención, ajustamos las sesiones y tomamos las decisiones clínicas oportunas, siempre con un contacto directo con el otorrino, por si, teniendo en cuenta que la mayoría de los cuadros son cuadros bastante dinámicos también, es decir, que son cuadros donde puede haber fluctuaciones del estado clínico del paciente y en ese momento pues ajustamos en el ámbito médico
o se deriva a otros profesionales si es necesario, con los que estamos en contacto, porque trabajamos con neurólogos, trabajamos con psiquiatras, hay parte o hay patología del equilibrio que requiere gestión psiquiátrica y de psicoterapia con diferentes profesionales que los audiólogos, si hay alguna fluctuación, pues se evalúa en ese momento. Es decir, estamos muy bien estructurados en nuestro trabajo y al mismo tiempo tenemos esa relación muy dinámica, muy cercana, que permite al final al paciente beneficiarse de lo que es un equipo multidisciplinar. Has dicho una cosa que entre comillas, me ha alarmado, pero sobre todo me ha gustado que tiene que quedar claro. Creo que es una cosa que tiene que quedar clara en la conversación. Dices, bueno, trabajamos con el médico porque requiere un diagnóstico médico y sobre todo hay un descarte de banderas rojas, ¿vale? Hay que descartar banderas rojas. Entonces, te quería preguntar, ¿la patología que cursa con alteraciones del equilibrio tiene un alto porcentaje de banderas rojas? O, te lo digo de otra manera, ¿tiene banderas rojas más o menos habituales que pueden ser realmente críticas para el paciente? Sí, sí las hay. Sí las hay muy frecuentes. Si solo atendemos a la patología vestibular, se estima, según donde lea uno, entre un 15 y un 10%, pero es solo la patología vestibular. La patología vestibular es solo una parte de los trastornos del equilibrio. Es decir, pero atendiendo a esa patología es entre un 10 y un 15%. Es decir, hay un 10 o un 15% de pacientes que van a nuestras consultas, particularmente a ver al otorrino en nuestro caso o a nosotros de manera directa, que tienen un cuadro, digamos, con una gravedad detrás que exige intervención médica y en ocasiones quirúrgica. Entonces, hay cuadros vestibulares particularmente, pero trastornos del equilibrio que emulan, siendo cuadros centrales, que emulan cuadros periféricos. Es decir, nosotros gestionamos tanto cuadros centrales como cuadros periféricos. Lo que sí tenemos que tener claro es en qué marco nos estamos moviendo. Es decir, no es lo mismo tener una esclerosis en placas, por dar un ejemplo, que está produciendo trastornos vestibulares, que está produciendo vértigo, mareo, inestabilidad, a tener un cuadro alojado en el órgano periférico. Es decir, ahí está el matiz en cuanto a cuándo abordar a ese paciente y, por supuesto, la toma de decisiones. No es lo mismo un tumor creciendo en el nervio vestibular que algo que ocurre dentro del órgano vestibular, en la parte periférica, aunque el tumor puede crecer también en la parte periférica. Son situaciones que requieren diagnóstico médico y no se puede obviar esta parte porque sí, efectivamente, hay bastante prevalencia de trastornos del equilibrio que no están ni siquiera vinculados a cosas que ocurren en el sistema nervioso central. Por ejemplo, tenemos pacientes, esto nos ha ocurrido recientemente, pacientes que vienen con trastornos de tipo cardiovascular, por ejemplo, una angina de pecho que derivó en un infarto, en la que la queja del paciente eran trastornos del equilibrio. El paciente estaba mareado cuando cambiaba de posición. Tenemos muchos pacientes con diferentes situaciones. Por ejemplo, hay infecciones del oído que, aun siendo cuadros periféricos, requieren un tratamiento médico. Es decir, es un cuadro periférico, pero exige una antibioterapia o un criterio clínico del especialista. Nosotros, en este sentido, por eso te digo que sí, en el Instituto Otorrinolaringológico se prioriza y yo lo agradezco como fisioterapeuta, el hecho de trabajar con otorrinos Claro. para poder estar seguro del manejo del paciente. Independientemente de esto, también te digo que tenemos un equipo bien enlazado y si hay cualquier cosa que no encaja tanto en un lado como en otro, se comenta y se plantea para que el paciente al final pueda beneficiarse lo máximo posible. Vale, una vez el paciente, solo por estructura, o sea, por pensar un poco, una vez que Sí. el paciente ha pasado por otorrino, ya se ha descartado eso, se ha hecho un Sí. diagnóstico, etcétera, tal, luego hay una parte de evaluación, ¿vale? Tú ya sabes que aquí nosotros somos especialistas en biomecánica y una de las cosas que nos gusta Por mucho es supuesto. la evaluación, ¿no? Y la evaluación. Entonces, me gustaría un poco cuál sería, a grosso modo, cómo estructurarías una exploración más o menos del equilibrio, cuáles serían Sí. un poco los pasos y háblame un pelín de las herramientas. Yo iré
ya te Bien. iré sacando por ahí preguntas, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, primero te lo voy a tener que resumir mucho, Luis, Sí, porque sí, la porque verdad. hay patología hay mucha, pero bueno. Exacto, y tanto la evaluación del equilibrio es una evaluación que es muy compleja, es decir, desde el ámbito técnico y desde el ámbito clínico. Es una evaluación que exige al clínico médico o al clínico fisioterapeuta, primero, instrumental para poder tener criterio, para poder tener criterio objetivo. De esto ya vosotros conocéis, que sé bien que vosotros insistís en estos aspectos y que es algo fundamental y que yo creo que es algo que empuja la fisioterapia hacia adelante y por eso os felicito por el trabajo que estáis haciendo en este sentido. Nosotros, por nuestro lado, ya sabes que también que buscamos que todo esté validado, que todo esté, por lo menos que sea transferible a otros profesionales y que todos hablemos en ese mismo lenguaje que son los datos, en la medida que se puedan trasladar. Entonces, la valoración del equilibrio pasa en gran medida por valorar diferentes aspectos del equilibrio. Un aspecto principal del equilibrio, en lo que nos interesa mucho a nosotros, que es como nosotros miramos al sistema vestibular, que es a través del control oculomotor. Nosotros tenemos una valoración del control oculomotor, que primero en la parte de otorrino y luego en la parte de fisioterapia, va a buscar que haya, por ejemplo, nistagmo en el paciente y la velocidad de ese nistagmo, cuándo aparece el nistagmo, si es un nistagmo que aparece de manera espontánea, si no lo es. Para hacer esto, nosotros disponemos de gafas que llamamos de videonistagmoscopia, en las cuales grabamos, son gafas que graban con infrarrojos, podemos grabar al paciente a oscuras y podemos evaluar a ese paciente sin fijación, porque la fijación visual nos estropea un poco lo que queremos ver. Lo dejo así en estos Sí. términos, ¿de La acuerdo? aparición del nistagmo, ¿no? Entiendo. Exactamente, puede disminuir la respuesta anistágmica y es por eso que estudiamos a los pacientes primero a ojo desnudo y luego a oscuras. A partir de ahí, después de esta parte de valoración oculomotora, en la cual no solo estudiamos los movimientos oculares, sino que al mismo tiempo colocamos al paciente en determinadas posiciones para ver si son provocadoras de vértigo, mareo. A partir de ahí, y todo esto muy resumido, estudiamos también la capacidad de estabilización dinámica de la mirada. Es decir, cuando nosotros nos desplazamos, el sensor vestibular actúa a modo de estabilizador de la mirada. De tal forma que cuando yo me voy moviendo y la cabeza alcanza velocidades muy elevadas, cuando esto ocurre, cuando yo marcho, por ejemplo, el sistema vestibular actúa como una central inercial, utilizando, mediante reflejos, movimientos para estabilizar lo que nosotros vemos. Entonces, tenemos evaluación específica sobre esto. Lo llamamos agudeza visual dinámica y mediante un acelerómetro que colocamos encima de la cabeza del paciente, con lo que lleva un giroscopio también, nos permite proyectar imágenes y mover la cabeza del paciente a una determinada velocidad y con esto podemos distinguir si hay una alteración en esta capacidad de estabilización del sistema vestibular de la mirada u otra patología central. O sea, de tal forma que tenemos datos específicos sobre cuánto pierde el sujeto con respecto a su agudeza visual estática con este dispositivo. El oído sería pues un Steadicam de los ojos, ¿no? Sería el estabilizador del ojo, ¿no? Completamente. La función vestibular es principalmente, en lo que se refiere a las vías oculomotoras, es estabilizadora de la imagen. Cuando nosotros movemos la cabeza, los sensores vestibulares, que tenemos 5 en cada oído, gestionan o interpretan el movimiento cefálico o el movimiento del individuo en el espacio y a partir de ahí producen una respuesta que sirve principalmente para estabilizar la imagen. ¿Puede un paciente, de forma dinámica? Te pregunto desde la ignorancia absoluta, sabes que no es mi campo de trabajo, ¿puede un paciente en estática, en bipedestación, sin movimiento, no tener absolutamente ninguna alteración del equilibrio, etcétera, y en el momento que implique movimiento de la cabeza por esa aceleración y por ese estímulo auditivo aparecer todo el cuadro, incluso aunque sea un movimiento relativamente lento o un movimiento conocido como puede ser simplemente una marcha?
Sí, sí, por supuesto. Es decir, es muy frecuente en nuestros pacientes vestibulares específicamente, es decir, donde hay daño en el sensor vestibular, esto que estás diciendo. Es decir, condiciones dinámicas son las condiciones que provocan al paciente. De tal forma que, evidentemente, no solo el sistema vestibular sirve para el control oculomotor dinámico, sino también para el para el control postural estático y dinámico. De tal forma que es frecuente que lo que conocemos nosotros como las altas frecuencias, es decir, movimientos de alta velocidad, sean más provocadores, si quieres, que movimientos de baja velocidad o incluso paciente estático. Entonces, esto es muy frecuente, ¿vale? Además, es frecuente encontrar en pacientes en los que las quejas, en lo que se refiere a un déficit en el control oculomotor, es decir, mi sensor vestibular está estropeado, no tengo estabilizador de imagen y la queja del paciente es como si el mundo saltase cada vez que se desplaza. Es decir, él se pone a andar y siente el movimiento del entorno visual como si saltase y todo el mundo saltando. Esto lo llamamos oscilopsia, es una queja frecuente en nuestros pacientes y es algo de lo que nos ocupamos porque genera, imagínate, cada vez que te mueves, todo el entorno visual se mueve contigo, salta en todas las direcciones. Esto genera muchos síntomas en los pacientes, ya no solo en forma de oscilopsia, sino también en forma de cortejo vegetativo. No sé si me sigues. ¿Sí? ¿Va claro? Sí, sí. Aparte me has dicho, utilizas herramientas, sí, comentan que hay un poco de eco, pero en YouTube parece ser que se oye mejor, ¿vale? Así que a los que estén en Instagram y si se oye mucho eco por mi parte, sobre todo, moveros, la verdad es que no sé por qué, no sé el porqué ¿Eres tú o soy yo, Roche? No, No por sé lo por qué visto soy yo, me han dicho vale. que cuando hablo yo Vale. se oye mucho eco. Vale. Lo que no sé es por qué se dobla el sonido, porque en teoría no tengo nada duplicado, así que no sé muy bien el porqué de eso. A ver. Pero bueno, si no, pues como en el vídeo, en el otro queda bien grabado y parece que no hay problema, seguiremos también. O sea, es decir, todo el mundo tiene la conversación a posteriori bien, ¿vale? A Vale. ver, seguimos y Sí, ahora te me he quería quedado, o sea, me he Sí, quedado en esta parte, porque me has sí, preguntado que cómo evaluábamos al paciente, sí. te he contado una parte pequeña de lo que es la evaluación oculomotora y luego tenemos otra parte que es la evaluación que llamamos espinal, es decir, digamos la evaluación del equilibrio y que para eso utilizamos otro tipo de dispositivos, bien mediante plataformas, que vosotros también usáis, lo sé bien que he estado varias veces en tu laboratorio. Utilizamos plataformas, pero nuestras plataformas tienen la particularidad de que son capaces de colocar al paciente en diferentes condiciones sensoriales, es decir, son plataformas que o bien se mueven o bien tienen entornos que se mueven y con eso hacemos una evaluación de las diferentes aportaciones de los distintos sensores, como es la visión, la propiocepción, el sistema vestibular que participa en el equilibrio. También trabajamos desde hace 5 años ya con realidad virtual, con distintos dispositivos de realidad virtual que nos permiten hacer test perceptivos del paciente. ¿Vale? Esto sería un poco la anamnesis general. Dentro del equilibrio, aparte de todo esto, por supuesto, están cosas sencillas como es la evaluación de la fuerza, como es la evaluación de la sensibilidad cutánea. Evidentemente, alguien que no siente bien los pies, pues tiene un equilibrio deficitario. Evidentemente, alguien que no tiene una fuerza suficiente en los flexores de cadera, pues tiene más posibilidades de caerse. Esto es así y son cosas que también se valoran en el Solo, equilibrio funcional. Solo por curiosidad, sabiendo de dónde vengo, ¿vale? ¿Cómo integras, por ejemplo, la exploración de esa sensibilidad podálica del pie, ¿vale? Dentro del Sí. equilibrio? ¿Cómo lo hacéis? Nosotros hacemos valoración de la sensibilidad superficial y hacemos valoración de la sensibilidad profunda, pero de forma clínica, sobre todo si hay antecedentes que nos puedan indicar que puede haber una neuropatía, por ejemplo, diabetes o algún otro tipo de enfermedad. Entonces, es algo que tenemos de forma rutinaria siempre y cuando que el paciente nos indique o bien que no siente bien el suelo o que efectivamente vemos que los patrones que nos ofrece la posturografía pueden ir en la dirección
de que el paciente no siente bien el suelo, que también la máquina nos puede dar unas pistas. Pero bueno, en general es evaluación clínica. Hombre, para nosotros la falta de sensibilidad, evidentemente, si es un hallazgo nuestro, lo derivamos al médico, al especialista que proceda en función de lo que estimemos que puede ser. Nos ha ocurrido ya varias veces pacientes que vienen con trastornos de la equilibración inespecíficos, sobre todo gente con una cierta edad, que son más susceptibles de tener trastornos del equilibrio, en los cuales la queja es cuando me muevo, me da la sensación de que me voy a caer. Y evidentemente, si uno no siente el suelo, es difícil tener un equilibrio de calidad, tanto en estático y todavía más complicado en dinámico. Te voy a hacer una pregunta que esta ya me la han pedido ya previamente, fíjate, aún habíamos empezado la charla y ya me ha escrito una compañera, oye, me voy a conectar esta tarde porque estoy in love con este ámbito, ¿vale? Así que te voy a lanzar, te está in love con el test de Romberg, le encanta el test de Romberg, entonces, un poco para los neófitos en el campo, ¿vale? Háblanos un pelín de qué es el test de Romberg, qué te dice, qué información te da y cómo la integras un poco con otras informaciones o con otros test que probablemente te refuerzan ese contenido, ese test. Sí, bien. El test de Romberg es un test que se ha presentado hace mucho tiempo y se presentó inicialmente para descubrir a pacientes que tenían tabéticos, es decir, donde los cordones posteriores estaban estropeados. Ha ido evolucionando y nosotros lo hemos encajado dentro de la anamnesis vestibular porque es un test en el que nosotros comparamos una situación ojos abiertos, ojos cerrados, ojos abiertos en una superficie inestable, como puede ser una goma espuma, ojos cerrados en una superficie inestable. Y comparamos, si solo se hace de forma clínica, las respuestas posturales del paciente. Y ocurre que nuestros pacientes vestibulares con pérdida de la función vestibular, en situaciones en las que uno hace una privación sensorial visual, es decir, cierra usted los ojos y perturba lo que la propiocepción y esterocepción plantar le indican al sistema nervioso central, el paciente cae. Y además, nuestros pacientes caen de forma prácticamente generalizada hacia el lado donde tienen una pérdida de la función. ¿Vale? Entonces eso a nosotros nos da una información que entra dentro de toda nuestra anamnesis previa, que hay mucha, y que nos indica que efectivamente es coherente la asimetría tónica con respecto al examen vestibular y que es probable que ese déficit en la eferencia de la vía vestibuloespinal sea la que está generando la caída del paciente. ¿Vale? Entonces, nosotros lo utilizamos mucho, igual que utilizamos el test de Fukuda. La lectura que hacemos es una lectura de asimetría tónica exclusivamente. Es decir, mi paciente tiene... Hay que tener en cuenta que en la evaluación espinal, como el test de Romberg, hay muchos factores, o el test de Fukuda, hay muchos factores que pueden modificar el test. Es decir, que el paciente tenga el teléfono en el bolsillo puede incluso modificar el test porque pesa más. Que el paciente tenga una fuente de ruido lateralizada puede modificar el test. Nosotros realizamos muchos test, pero los test espinales dentro de nuestra evaluación es una pequeñita parte que deben de encajar con otros test que son más robustos, decimos, como pueden ser los test de la función oculomotora o los test vestibulares puros. Son test que nos dan mucha más información. Siempre digo, no es una pequeña parte, pero que por sí sola probablemente no tenga la robustez o la importancia en un trastorno realmente del equilibrio, ¿no? Completamente. Esto además se ha demostrado, se han estudiado series de pacientes, hay dos trabajos con un gran número de pacientes, uno americano y otro chino, uno de ellos, el chino, me parece recordar hasta 1000 y pico sujetos, en los que se hacía inmediatamente después de una lesión vestibular aguda, se les hacía la valoración y luego se hacía la valoración a los 3-6 meses y me parece recordar que el follow-up iba hasta los 12 meses. Y lo que se veía es que de manera inicial, efectivamente, era todo, nosotros hablamos de armónico. Es decir, si yo tengo una lesión en el lado derecho, mi paciente, cuando le pongo una condición de Romberg, cae hacia el lado derecho, ¿de acuerdo? Y esto, a los 3 meses, empezaba
a no ser coherente. De tal manera que cuanto más avanzaba el tiempo, a los 6 meses el 50% de esos pacientes ya no encajaban. Es decir, el lado donde el paciente caía no era el lado donde había tenido la lesión inicial del equilibrio. Es decir, la respuesta postural es una respuesta en la que participan múltiples entradas sensoriales y múltiples eferencias, ¿de acuerdo? Por ejemplo, todas las vías extrapiramidales, reticuloespinales, lo que se refiere a la parte atencional, todo lo que viene de las vías tectoespinales, toda la entrada visual, todo eso se juntan los núcleos vestibulares y al final produce una respuesta que no es dependiente solo de un sensor. Es decir, la lectura de los test espinales no da información de dónde está el daño más arriba, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos test más específicos que tienen más robustez para poder identificar dónde está el daño. Pero sí son test que nosotros hacemos y además para nosotros es muy relevante, y aprovecho a decir, que sea coherente con la queja del paciente. Es decir, si yo hago un test y el paciente me está indicando que él tiene la sensación de que cuando anda por la calle le empujan hacia la derecha, yo espero encontrar en mi anamnesis que mi paciente tenga test espinales lateralizados a la derecha, sean estáticos o dinámicos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando eso encaja, nosotros lo quedamos, pero lo hacemos coherente con otros test que tienen que encajar. ¿Vale? La verdad que es increíble porque tú ya sabes que para mí es un mundo muy lejano a lo que estoy acostumbrado a hacer y la verdad que me gusta. Además, una de las cosas que has dicho y que tú ya sabes que mi manera de ser ya es así y la manera que tengo de pensar pues obviamente es coherente, que es la objetivación, ¿no? Es decir, la mesura, medir, objetivar y luego integrar realmente, o sea, es decir, que tenga sentido, porque a veces hay una frase, ¿no? Creo que, no sé si la dijo Albert Einstein, me suena, que decía, ¿no? Que el otro lo comentaba también Felipe, ¿no? Aquí todo lo que se puede medir no es importante y no todo lo importante se puede medir, ¿no? O sea que hay que en lo nuestro es cierto. Eso, ¿no? En lo nuestro es cierto y además hay que diferenciar es decir, lo que nosotros sabemos medir, que nosotros tenemos, ya te digo, test muy robustos, con mucha fiabilidad, con mucha sensibilidad y con mucha especificidad para medir función vestibular. Pero luego otra cosa son las quejas del paciente, es decir, el modelo perceptivo alterado del paciente por el evento vestibular. Y esto cada vez está tomando más peso, es decir, es como un evento vestibular o de otra índole que afecta a mi equilibrio, genera en el paciente una alteración en la representación, llamémosle espacial, y el paciente termina con trastornos de la equilibración cronificados, se llama el Persistent Postural Perceptual Dizziness, es la segunda causa de consulta al centro especializado y es mareo crónico. Y efectivamente nos encontramos a pacientes en los que no ocurre nada desde un punto de vista de la función puramente, digamos, fisiológica, todo funciona bien, pero hay modelos de integración alterados. Y esto es frecuente. Es decir, el modelo perceptivo es una cosa y luego el modelo, digamos, fisiopatológico es otra. Entonces, en general encaja todo muy bien y en otras veces está muy, muy disociado. Pero claro, si nosotros no medimos, no tenemos esto que está diciendo, no podemos saber en qué marco estamos. Hemos hablado un poco primero pues de tu origen y de cómo estás ejerciendo, en qué entorno, etcétera. Hemos hablado ahora un poco de herramientas y de la patología más común, que es casi algo inherente cuando hablamos de uno, siempre sale el otro, ¿vale? Sí. Y ahora quiero que me lleves un poco a la parte terapéutica, ¿vale? Tú ya habéis recibido al paciente, ya lo habéis clasificado, ya lo habéis evaluado, ya tenéis una toma de decisiones. Normalmente, ¿cuáles son las vías de abordaje más comunes que tenéis en este tipo de patología y con tu tipo de abordaje? Ahora mismo, de manera igual, muy resumida, tenemos varias herramientas, digamos, que tienen preponderancia clínica por el impacto que tienen. Una de esas herramientas es precisamente la agudeza visual dinámica, que no solo nos sirve
como valoración de cómo el sistema vestibular estabiliza la mirada, sino que nos permite a través de ese examen hacer un trabajo específico del paciente proponiéndole movimientos de alta velocidad bien medidos por el acelerómetro con la aceleración que nosotros necesitamos para llegar al sistema vestibular, y de esta forma producimos movimientos específicos con diferentes tamaños de objetivo que el paciente tiene que ir viendo. Y le entrenamos de esta manera. Este es uno de los procedimientos. Tenemos otros procedimientos en los que ahora mismo se usa mucho la realidad virtual, en los que nos permite generar entornos donde metemos al paciente de manera específica y individualizada. Es decir, si yo tengo situaciones provocadoras para mí, como puedan ser, por ejemplo, en lo nuestro, nuestros pacientes me refiero, es frecuente que entornos móviles, como puedan ser un supermercado o una calle muy concurrida, sean fuente de síntomas. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es modelos de desinhibición o deshabituación del sujeto, se llama la terapia de habituación. Entonces, exponemos al paciente a diferentes condiciones. Por ejemplo, aquí en Madrid el metro es bastante frecuente, la gente, el metro le provoca, pues le metemos en un metro. Le metemos en un metro virtual en el cual vamos añadiendo diferentes personajes y le vamos pidiendo una serie de habilidades motoras dentro de él. El supermercado, pues lo metemos dentro de un supermercado, le podemos pedir que vaya a hacer la compra, le damos una lista de la compra y vamos añadiendo, por ejemplo, cada vez más avatares, cada vez más personas a su alrededor, cada vez más cerca, y esto actúa a modo de sensibilización progresiva y permite al sujeto luego poder integrar sus actividades de la vida cotidiana de manera más sencilla. Y luego tenemos otra parte de la rehabilitación con la que tenemos diferentes dispositivos, algunos de ellos, como he nombrado ya, por ejemplo, las plataformas, en los que podemos hacer diferentes estimulaciones con diferente carga sensorial, con diferentes dificultades sensoriales, por ejemplo, que se mueva el suelo, que se mueva el entorno, que se mueva diferentes cosas, y eso va más dirigido pues, a esos pacientes que tienen, efectivamente, eso que decíamos antes, ese control postural más deficitario. Esto, a grandes rasgos, son un poco las herramientas que tenemos. Tenemos también, por ejemplo, otra herramienta que usamos de manera común, que es, nosotros usamos un sillón giratorio que nos sirve como un tratamiento de habituación. Es como si quisiésemos convertir a nuestros pacientes en bailarinas de ballet profesionales, ¿vale? Y lo subimos en sillones que giramos a alta velocidad y eso produce una inhibición, hablamos de una inhibición cerebelosa de las vías vestibulares particularmente, y se produce menos respuesta, el paciente va más cómodo. Vale. Tenemos un montón de herramientas, ¿no? Diríamos. Sería una hiperestimulación, ¿no? del sistema. Sí, es decir, es habituación, de tal forma que yo te expongo a un estímulo y produzco como el entrenamiento para que nos entendamos de los pilotos de caza o aeroespaciales, del que se le meten centrifugadores y se les exige, bueno, pues estar ahí, soportarlo. Además, se producen adaptaciones del sistema que hacen que disminuya la respuesta. Entonces, ese sujeto, cuando sale a la calle, pues son situaciones que son sensorialmente muy, muy simples de tratar. Te voy a hacer dos preguntillas. Una es respecto a un tema que has comentado y luego una sobre una herramienta terapéutica, ¿vale? Que te voy a preguntar. La primera es, has dicho que hay gente que tiene la sensación de mareo, le aparece cuando está en entornos que has llamado dinámicos, ¿no? Entornos que entiendo son cambiantes, ¿no? Pues la calle porque aparecen coches, hay gente que se mueve, en un supermercado porque hay mucha gente cambiando, etc. ¿Qué es lo que fisiológicamente, qué es lo que genera que esa situación que esa situación genere el trastorno del equilibrio? ¿Una sobresaturación de los sensores o un error en la planificación? Pues es una pregunta muy interesante. Esto que estamos hablando se define o se llama el mareo inducido visualmente, ¿vale? Entonces, situaciones visuales o bien muy complejas o muy estructuradas. Muy complejas, que puede ser, pues por ejemplo, esto que acabas de decir tú, un supermercado. Por ejemplo, la conducción nocturna en una gran ciudad. Por ejemplo, una calle muy concurrida de gente, ¿vale? O entornos muy estructurados, puede ser, por ejemplo, el pasillo de un supermercado. Hacen
que el paciente no tenga referencias visuales. La visión se utiliza para la equilibración. Cuando yo tengo un paciente en el cual la gestión de las referencias visuales es prioritaria, cuando esas referencias visuales están alteradas en estas situaciones funcionales que hemos descrito, el paciente está inestable porque su sistema ha ponderado en exceso la entrada visual. No sé si me explico. Es como si el paciente, lo llamamos dependencia visual excesiva, es como si el paciente apoyase a nivel sensorial todo en su visión, de tal forma que cuando las cosas empiezan a mover fuera, no él ya, fuera, todo se vuelve inestable porque el sujeto utiliza la referencia movimiento Sí. como su referencia y entonces se vuelve inestable y aparece el cortejo vegetativo. Esto es muy común, es un síndrome muy común y este síndrome, por ejemplo, lo tratamos mediante lo que conocemos como estimulación optocinética, en el que estimulamos de manera progresiva con diferentes, digamos, con una complejidad creciente en cuanto a entornos móviles. Proyectamos luces que se van moviendo a una determinada velocidad en diferentes planos, exigiendo tareas posturocinéticas al paciente y al final terminamos desensibilizando al paciente a esto, es decir, informándole al sistema que tome digamos que tome otro camino, que no ponga tanto peso en la entrada visual, sino que utilice más la entrada vestibular o la entrada esteroceptiva propioceptiva. De esta forma se procede. La segunda pregunta que te iba a decir es, no sé si has visto, si conoces tapices rodantes, ya sabes que nosotros hacemos mucho trabajo con marcha y la verdad que ahora hemos empezado una línea de trabajo con una compañera que se llama Lucía Sagarra, que es una compañera que está acostumbrada a trabajar con gente mayor y ya incluso con gente en residencia, etcétera, hace trabajo de ejercicio activo, etcétera. Y una de las cosas que estamos haciendo son test de doble tarea de marcha, ¿vale? Que es, ya sabes, haciendo, perdón, test de doble tarea de marcha. Vale, ¿Vale? sí. Entonces, ese... ya sé por qué se oye duplicado en eso, por tu altavoz, vale. Ahora que me he oído yo a mí mismo, vale, ya está, solucionado. ¿Lo quito? No, ahora ya da igual, ya estamos hacia la recta final, los de Instagram quedan 4 y el de la guitarra. Seguimos, te digo, si habías visto tapices rodantes, te decía que estábamos haciendo test de doble tarea, ¿vale? Y bueno, nosotros habíamos visto con unos compañeros de la universidad que están probando un tapiz rodante que viene con realidad virtual aumentada. Es decir, el paciente está en un tapiz sujeto con un arnés, está caminando y lleva unas gafas donde se le proyecta un camino y él va caminando por ese camino en línea recta. Y entonces, en este caso, simplemente ellos lo están utilizando con paciente de Parkinson, simplemente para que camine y ya está, ¿vale? Y como un estímulo visual hacia eso, pero no sé si sabes si en esa misma hay algo sobre reeducación de la marcha en gente que tenga este tipo de trastornos. Gente que tenga, perdóname Luis. Perdona, sí, se ha cortado un poquito. Gente que tenga, o sea, si se está utilizando ese tapiz, ¿vale? En gente con trastornos del equilibrio o con trastornos de la marcha y se está utilizando eso, el caminar a la vez que se le pone realidad virtual o se le proyectan cosas así. Si te refieres a caminar en un tapiz, hay diferentes propuestas sobre eso y sí se está usando. Y desde luego hacer caminar a la gente en condiciones sensoriales modificadas, como pueda ser a través de la realidad virtual, por supuesto que lo estamos usando porque exige sensorialmente mucho al paciente y es fundamental para ciertas quejas de los pacientes. Tenemos incluso algún tapiz en el que en vez de ponerle un dispositivo al paciente, es el propio tapiz el que se desplaza en las diferentes direcciones, generando inestabilidad aleatoria. Esto es muy interesante desde un punto de vista vestibular, porque el sistema vestibular es un sensor que funciona cuando uno, digamos, recibe una desestabilización. Es un sensor que funciona muy deprisa y, por lo tanto, cuando la desestabilización no es predecible,
es el sensor prioritario. El resto de sensores son muy lentos. La visión tiene muchos bucles neuronales, la estereocepción, propiocepción son caminos muy largos neuronales y lo más rápido es el sistema vestibular como plataforma inercial. Entonces, hay algún tapiz que lo que hace es desplazarse en diferentes sentidos al mismo tiempo que el paciente marcha, mejorando los tiempos de reacción. En este tipo de tapiz, hasta donde yo sé, digamos, se comercializan como para pacientes vestibulares. Lo que no tengo son los datos sobre cómo mejoran los pacientes vestibulares en este sentido. Pero sí sé que en los pacientes neurológicos, en ACV, por ejemplo, los tiempos de reacción, que son muy importantes, por ejemplo, un tiempo de reacción del individuo retardado se ha asociado a caídas, mejoran de manera inmediata. Entonces, o sea, de manera inmediata tras las sesiones. O sea, lo que no sé es el follow-up, pero eso sí se está haciendo. Entonces, en este sentido, es un trabajo que es muy, muy interesante. Es decir, generar perturbación sensorial con diferentes tareas. El tapiz es una tarea, tú me dirás que es prácticamente igual, ¿no? No, Porque, mecánicamente sí, claro, mecánicamente no hay diferencias, pero obviamente en cuanto a entrada de información sí, porque tú cuando caminas tú te mueves y se mueve el entorno, y cuando estás caminando en un tapiz no se mueve el entorno. Eso es. Claro, que por ejemplo podemos hacer, nosotros hay mucha gente que se marea muchísimo en el tapiz rodante, que ya te lo hemos comentado alguna vez. Por supuesto, claro, es que son condiciones sensoriales que una cosa es la biomecánica y otra cosa es el ingreso de la información sensorial, y eso es lo que marea en muchas ocasiones. Entonces, si tú a un paciente le pones a deambular y generas una información visual incoherente, es muy probable que entre en conflicto sensorial y que termine con cortejo vegetativo, mareado, ¿vale? Pero nosotros lo usamos siempre y cuando se dosifique bien. Es una buena herramienta para que haya habituación y desensibilización del paciente. Puedo estar andando y en vez de percibir que el mundo está yendo hacia atrás, como nos ocurre cuando yo me desplazo hacia adelante, le puedo poner un movimiento en dirección contraria al paciente. Es decir... Eso pasa en las cintas de los aeropuertos. Por ejemplo. Tremendo. Tú vas caminando y el mundo se mueve más lento, o sea, se mueve más rápido de la velocidad que tú llevas. Y hay mucha gente que eso le genera mucho mareo. Por supuesto. Es una situación un poquito más... Es una situación muy vestibular el tapiz, porque al final, si tú estás quieto en el tapiz, el sensor principal que está captando que tú te mueves es el sensor vestibular, pero es muy artificial. En general, tiene que haber una buena coherencia de la gestión sensorial, es decir, la visión, el vestíbulo, la estereocepción, la propiocepción dicen lo mismo, pero en el tapiz no dicen lo mismo. Nosotros estamos acostumbrados a una velocidad de marcha que cuando nosotros estamos encima del tapiz no es la misma velocidad. Y de alguna forma el sistema está esperando esa velocidad de marcha, el sistema vestibular está captando otra y efectivamente hay mucha gente que entra en conflicto sensorial. Son conflictos sensoriales un poco diferentes, pero vale también como conflicto sensorial, sí. Para ir terminando, ¿vale? Que llevamos ya 45 minutos, ya digo que se pasa el tiempo volado. Y te voy a hacer que me hagas dos propuestas. Una, para la gente que está empezando, ¿vale? Para la gente que te ha oído, le ha gustado y dice, hostia, me gustaría saber más de esto. Un libro y un autor. No tienen por qué ser del mismo libro, o sea, puede ser un autor por un lado y un libro por otro lado, ¿eh? Vale. Quiero decir que con cero de información, ¿sí? en este mundo se camina tropezando cada 2 por 3. Eso lo tengo que decir. Es decir, no es un mundo sencillo, pero no os desaniméis porque es un mundo muy bonito. Sin embargo, un autor, por ejemplo, hay un libro muy sencillito, entre comillas, sencillito, porque tiene su enjundia detrás, que es el libro parece que se llama, es que todos se llaman igual, entonces no sé muy bien, es Manual de Rehabilitación Vestibular, pero te voy a decir el autor para el que quiera localizarlo, que es un francés, que era el jefe de servicio en el hospital de Limoges, que se llama Jean-Pierre, J.P., ¿sí? Jean-Pierre Sauvage, como salvaje. Sauvage, exactamente. Sí. Y este señor tiene un libro, además tiene contenidos digitales y es un libro que dentro de las dificultades que tienen
la rehabilitación del equilibrio está bastante, desde mi juicio, bastante bien explicado. Además está traducido en español para el que lo deseas. Siempre será un poquito más sencillo para muchos. ¿Vale? Perfecto, pues nos quedamos con... Perdón un ¿y algún momento, autor? perdón un momento. Yo debo de decir también que en España particularmente tenemos muchos otorrinos, otoneurólogos, que son los especialistas en esta disciplina, de mucha calidad y con científicos de primera línea internacional, y que fisioterapeutas u otras disciplinas hay muy poquitos. Así que animo a todos los investigadores, fisioterapeutas, a que se dediquen a este campo, que en España hay 4. Y a los Así que, clínicos, ¿no? y También. a los clínicos, por supuesto. Pues con esto, Rodrigo, me despido. Te quiero agradecer estos 45 minutos que hemos estado aquí de cháchara. La verdad que es espectacular tu nivel de conocimiento y la capacidad que tienes de sintetizar todo. A ver si te puedo. Un día me gustaría hablar contigo de todas los errores de entradas de información que alguna vez tú y yo hemos comentado, ¿no? ¿Qué pasa en un barco, en un tren? ¿Qué pasa en una cinta de correr? ¿Qué pasa en diferentes entornos? ¿Vale? Yo me acuerdo, lo mejor es tener amigos como tú que te echas una cerveza. Me he puesto mi camiseta de las cervezas, ¿vale? Aunque luego me estoy echando un té, ¿vale? Pues la verdad que en charlas con 2 cervezas contigo se aprende más que a veces en un congreso entero. Así que un día te robaré para eso, ¿vale? Así que nada, agradecerte, espero que hayas pasado un buen ratito con nosotros, ¿vale? Por supuesto que sí. Y Te ya agradezco sabes, a ti, Luis, te la invitamos a oportunidad. todos, a los que nos estén oyendo, ¿vale? A pesar del acople del audio que ya sé que hay por ahí, en YouTube lo tenéis sin acople del audio. Agradeceros que hayáis estado. Tenéis la charla completa en YouTube, tenéis la charla completa a lo largo de la tarde-noche. Mañana estará ya en Spotify, en Google Podcast y próximamente también en iTunes Podcast. Y a todos los que os haya gustado Rodrigo, pues podéis seguirlo en Autobalance o en Rehabilitación Vestibular ESP de España, ¿vale? Para seguirlo en redes sociales. Así que nada, un saludo a todos y muchas gracias. Rodri, nos vemos, un abrazo. Gracias, hasta ahora. Adiós a todos.